Hola, muy buenas tardes y gracias a todos los que se conectan a esta hora a través de vanguardia.com en nuestra nueva jornada, nuevo espacio de un foro para hablar de los temas que nos interesan a todos los santandereanos. Y hoy sí que tenemos un tema de interés. Vamos a hablar sobre ingreso solidario, esta gran apuesta del gobierno nacional para darle la mano a los que más lo necesitan en momentos en los que el país se enfrenta a una situación que jamás imaginó, la pandemia del COVID-19 y todas las implicaciones que ha tenido en el ingreso de todos los colombianos y, por supuesto, de los santandereanos. Y para hablar de este tema tenemos a Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, quien conversará también con Juan Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y quien ha podido sentir los embates de esta situación en el empresariado y el empleo local. Así que, sin más preámbulos, gracias, doctor Luis Alberto, gracias, Juan Camilo Beltrán, por estar aquí con nosotros. Y bueno, doctor Luis Alberto, comencemos, como se dice, por el principio. ¿Qué es este ingreso solidario? Diana, muchas gracias por invitarnos a este espacio, por organizar este espacio. Un saludo a Juan Camilo, con quien me place compartir, y por supuesto con Diana también, tan admirada periodista de muchos que no tenemos la dicha de tener esa profesión, pero que admiramos a los que la ejercen. Ingreso Solidario es un programa que responde primero a la necesidad que evidenció la pandemia. ¿Cuál necesidad? Que hogares que normalmente puede que estén ligeramente por encima de la línea de pobreza o que estén en condiciones de vulnerabilidad y que normalmente no están en los programas sociales, pero que por la pandemia necesitan una transferencia. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de los montos de personas o de los números de personas que se necesita llegar, pero me permito arrancar con algo, y es, a Colombia le ha tomado 20 años llegar a 2.600.000 hogares en Familias en Acción. Desde 1999 que se creó hasta el 2001 que se hizo el primer giro. Pasaron 20 años para que llegara a 2.600.000 hogares. Hemos ido incrementando como Estado, ¿no? Como X gobierno, Y gobierno. Hay unos gobiernos que han sido, obviamente, más afectos a este tipo de programas de transferencias condicionadas y no condicionadas, pero lo cierto es que ha sido una política de Estado. La creación de Jóvenes en Acción, de Colombia Mayor, de más reciente la devolución del IVA. Programas que han sido muchos evaluados internacionalmente, han demostrado que tienen efectos, tienen impactos positivos. Pero a pesar de eso, estamos llegando a unos 4 millones de hogares. Si uno suma y excluye los que, por ejemplo, hay algunos hogares que reciben más de un subsidio, puede ser Familias en Acción y Jóvenes en Acción porque tienen a un hijo estudiando o porque tienen un adulto mayor, entonces tienen Familias en Acción en Colombia Mayor. Pero si uno es absolutamente excluyente con esa clasificación, uno podría estar hablando de 4 millones de hogares. Pero lo cierto, el presidente nos pedía, cuando arrancó la pandemia, mire, 4 millones de hogares no es suficiente. Va a haber unos hogares que normalmente no necesita, puede que vendieran en el sector informal o que estuvieran en una cadena de valor asociado a alguna actividad que por la pandemia está cerrada, por ejemplo el turismo, que puede que tuvieran un ingreso por encima de la línea de pobreza, pero por la pandemia no puedan vender. Entonces, ingreso solidario es una transferencia no condicionada para hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no estaban en programas anteriores. 3 millones de hogares, más o menos 10 millones de colombianos, que iban a recibir una transferencia inicialmente por 3 meses, luego lo extendimos hasta diciembre y ahora vamos hasta junio del 2021. Es decir, en total estamos hablando de que 3 millones de hogares van a recibir cerca de 3 salarios mínimos desde que arrancó la pandemia hasta junio del 2021. Una transferencia monetaria no condicionada. Para quienes no conocen esta terminología, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir no condicionada? Sí, Diana, lo hago con ejemplos. Por ejemplo, Familias en Acción. Familias en Acción es un programa que nació a finales del siglo pasado. No fue el único en América Latina. Por ejemplo, Bolsa Familia en Brasil o Oportunidades en México. Son programas muy similares. Esos programas nacieron básicamente porque unos académicos descubrieron y ganaron algunos premios Nobel de Economía por eso, en varias ocasiones. Encontraron que hay evidencia positiva cuando hay hogares
que no tienen todos sus derechos cumplidos, es decir, cuando hay una ausencia de libertad en los hogares, al darle una transferencia en efectivo, uno promueve el cumplimiento de otros derechos, no porque la plata le haga cumplir los derechos por sí mismo, pero uno promueve el cumplimiento de esos derechos. Entonces, ¿uno cómo lo hace? Lo hace con condicionamientos. Por ejemplo, Familias en Acción exige que los papás lleven a sus hijos a vacunar, exigen que sus papás lleven a sus hijos al colegio, exigen, Colombia Mayor, exigen que el adulto mayor vaya a chequeos médicos, por ejemplo, de hipertensión o cosas por el estilo. Y así sucesivamente. Jóvenes en Acción exige o condiciona el pago a que el joven vaya a la universidad y no pierda el semestre. Y así sucesivamente. Entonces, esas son transferencias condicionadas, cuando uno le pone un condicionamiento para hacer la transferencia. Las transferencias no condicionadas son cuando uno escoge una población por determinada razón y uno le dice, le voy a transferir X valor por tanto tiempo porque lo necesita para corregir una injusticia, como es la devolución del IVA, que es no condicionada también. Simplemente por la injusticia que usted tiene, que paga IVA y no debería pagarlo, yo lo estoy devolviendo. Eso es no condicionado. También, ingreso solidario. Usted está en una pandemia. Usted seguramente va a haber disminuido sus ingresos de forma considerable y simplemente por eso yo le transfiero. No tiene que mandarme un papel ni hacer X cosas. Simplemente le va a llegar. Esa es la diferencia entre las transferencias no condicionadas y las condicionadas. Nosotros tuvimos... desde el Plan Nacional de Desarrollo veníamos discutiendo que en Colombia se necesitaban unas transferencias no condicionadas, no todas, pero que algunas necesitaban no condicionalidad. Por eso en el Plan de Desarrollo lo habíamos incluido, por eso pudimos adelantar la devolución del IVA precisamente en la pandemia y por eso también pudimos responder en medio de la pandemia con ingreso solidario, porque veníamos discutiéndolo de la necesidad de algunas transferencias no condicionadas. Nunca nos imaginamos que fuera tan rápido la necesidad de implementarlo, ni tampoco que iba a ser en una dimensión tan grande. Estamos hablando que duplicamos el número de beneficiarios de transferencias en Colombia, ¿no? En cuestión de semanas. Nos tocó llegar a 3 millones de hogares en cuestión de semanas, cuando a Colombia le tocó 20 años para poder llegar a 2.600.000 de familias en acción. Requisitos previos, no hay necesidad de tener una condición anterior. Le quiero preguntar, bueno, ¿cómo se seleccionó a las personas beneficiarias de este apoyo del gobierno? ¿Cómo armaron esas bases de datos departamentales, regionales, para decir esta persona es beneficiaria de esta ayuda del gobierno? Una diferencia, Diana, perdóname y hago una precisión. Una cosa son los requisitos y otra cosa son las condiciones, ¿sí? Eso en el argot de la minucia técnica es muy importante. ¿Por qué? Porque tú mencionas la elegibilidad. O sea, ¿a quién se le da? O sea, a ti y a mí no. De hecho, la razón por la que el gobierno, ni a Juan Camilo, la razón por la que el gobierno no está de acuerdo con una renta básica universal es porque yo no necesito una renta básica. Yo tengo un sueldo, más allá de si uno trabaja mucho por ese sueldo, o trabaja poco por el sueldo, o si uno quisiera ganarse más, yo tengo un sueldo. Juan Camilo también, tú también. Nosotros no necesitamos una renta de transferencia, los congresistas tampoco, los presidentes de las compañías más grandes de Colombia tampoco, porque tienen ahorros, tienen activos. Es decir, si hay elegibilidad y si hay requisitos, en este caso, que sean pobres y vulnerables, es decir, que están en el CISBEN clasificados como tal. ¿Qué es pobre vulnerable? Que están en una categoría en la que no tienen o un trabajo formal, no tienen ahorros, no tienen un monto de ingresos mensuales, su casa tiene unas características, básicamente hay unas condiciones muy detalladas de eso. Nosotros cruzamos las bases de datos, ese fue el trabajo y esa es una diferencia que hay entre ingreso solidario y los programas anteriores. Los programas anteriores, revisábamos en la historia de, por ejemplo, de Familias en Acción, antes que llegara la pandemia, en alguna ocasión, en el DNP, que llevaba años trabajando en esto, desde que se creó Familias en Acción, empezamos a revisar como los anaqueles, por así decirlo, y encontramos los contratos para poder inscribir a las personas en ingresos en Familias en Acción. Había procedimientos de esos que costaban 30.000 millones, solo inscribir a la gente, imagínate, inscribir a la gente 30.000 millones. ¿Por qué? No era que estuvieran botando la plata, era que tocaba alquilar un estadio, meter a 20.000 personas en un estadio, ponerle una manilla, darle alimentación por un día para que hicieran una fila, llene este papel, llene esta encuesta. Era un operativo muy grande. En esta ocasión, en pandemia, imagínate meter 20.000 personas en un estadio. ¿Sí? Ni en Bucaramanga, ni en Valledupar, ni en ningún lado. Hubiéramos matado a todo el mundo. Entonces nos tocaba con la tecnología. Entonces, ¿qué hicimos? Cruzamos todas las bases de datos, todas las existentes, para poder llegar
a ese número de hogares, 3 millones de hogares que estaban en condición de pobreza y vulnerabilidad, que no estaban en programa. Entonces, esos eran como los requisitos o condiciones o elegibilidad, ¿sí? Parámetros de elegibilidad. Otra cosa es el condicionamiento, que reitero lo de la condicionado o no condicionado. Ya una vez escogido, uno no le pide que haga X o Y cosa. Simplemente le va a llegar, porque tiene unas características y simplemente le va a llegar. No tengo que estar chequeando mes a mes si fue al colegio, si no fue al colegio, si hizo X cosa o Y cosa. Eso es la diferencia, pero los requisitos son efectivamente hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para ponerlo en número redondo, mira, estamos hablando que el 50% de los hogares en Colombia hoy, al día de hoy, el 50% de los hogares recibe al menos una transferencia del Estado. Sea por Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA o ingreso solidario. O sea que, fíjate que el supuesto debate que hay con la renta básica universal, yo se lo planteaba a unos colegas en alguna ocasión. De repente digamos, nosotros lo hemos dicho abiertamente en el gobierno, nosotros no estamos de acuerdo con una renta básica universal. Insisto, Juan Camilo, tú y yo no necesitamos una renta, los señores honorables congresistas tienen un sueldo también, los presidentes de las compañías, de los bancos también tienen un sueldo, incluso mucho mejores que el que tenemos Juan Camilo, tú y yo, y no necesitan una renta básica. A lo que sí necesitan una renta básica son los que están en pobreza, vulnerabilidad e incluso algunos que estaban en clase media antes de la pandemia y que ahorita se quedaron sin ingresos. Entonces, ya hoy llegamos a 50%. El debate hacia el futuro es si hay que incrementarlo a 55, a 60, a 53, a 61, no sé, algo por el estilo. Pero no puede ser que llegar al 100% se convierta en un objetivo político en un país donde hay tanta desigualdad y dándole lo mismo a todos los colombianos. Al más rico de todos los colombianos y al más pobre de todos los colombianos haciendo la misma transferencia. Si le entiendo, no se puede ser beneficiario de dos tipos de ayuda del Estado. Es decir, si estoy en Familias en Acción, por ejemplo, no voy a recibir ingreso solidario. ¿Es correcto? Así es. Ingreso solidario tiene esa diferencia de los anteriores. Anteriormente sí se podía. Por ejemplo, uno tiene de lo que se llama la primera generación de subsidios del Estado, transferencias del Estado, que son Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, sí se podía tener uno y el otro. ¿Por qué? Porque tienen condicionalidades. Entonces, las condicionalidades puede que las cumplieran. Te pongo un ejemplo. Puede que en un hogar que necesitara Familias en Acción, su hijo entrara a la universidad pública con Generaciones, por ejemplo, con el programa Generaciones, y con ese programa le dan Jóvenes en Acción. En ese momento, cuando le dan Jóvenes en Acción, ese hogar ya tiene dos transferencias. Eso se podía antes. Con ingreso solidario no se puede. Ingreso solidario, por definición, porque era una solicitud del presidente. El presidente nos pedía, nos decía, todo el tiempo nos decía, Luis Alberto, ministro Carrasquilla, mire, lo están haciendo muy bien, eso de la devolución del IVA salió muy rápido, felicitaciones, recibieron aplausos de la OCDE, del Banco Mundial, del BID, de todo el mundo, en tiempo récord, están corrigiendo una injusticia de décadas, pero necesitamos llegar a unos hogares que nunca antes han recibido. Entonces, para eso pusimos una restricción y es que nos fuimos con esos 3 millones de transferencias, o sea, 3 millones de hogares que reciben ingreso solidario, a hogares que nunca antes habían recibido una transferencia. Estamos hablando, doctor Luis Alberto, de cuánto es este giro que se hace y con qué regularidad se está haciendo. Estamos hablando de un giro de 160.000 pesos mensual. Arrancamos en abril del 2020. Hasta el momento se han hecho 4 giros y vamos hasta junio del 2021, es decir, 15 giros. Mínimo vamos a ir hasta junio del 2021. Ya eso está, tenemos los recursos para hacerlo. Son 15 giros. ¿De cuánta plata estamos hablando? Si uno multiplica 160 por 15, estamos hablando de 3 salarios mínimos. Es decir, 3 millones de hogares en época de pandemia van a recibir 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos que le van a servir para sus cosas más básicas durante este tiempo. ¿Al Estado cuánto le vale? Estamos hablando un poco más de 7.5 billones de pesos, o sea, cerca de 8 billones de pesos solo en ese programa. Para ponerlo en comparación, un programa como Familias en Acción, todo el año nos vale cerca de 2 billones de pesos. Es decir, estamos multiplicando como por 4 las transferencias que le llegan a los colombianos solo con ingreso solidario. A eso tendríamos que sumarle el billón que creamos también en pandemia de devolución del IVA, o sea que estamos hablando de casi 9 billones de pesos nuevos que los hogares más vulnerables y pobres antes no recibían.
doctor Luis Alberto, que esta es un beneficio que los colombianos no teníamos presupuestados, que el gobierno no tenía presupuestado a comienzo de este año, pues no existía la pandemia. ¿De dónde están saliendo esos recursos? ¿Cómo ha hecho el gobierno para provisionar los recursos que se necesitan? Y más si estamos hablando que este beneficio se va a extender hasta junio del 2021. Diana, ahorita lo más importante es salir adelante de la pandemia. Estamos viviendo algo nunca visto en la historia de Colombia. Nunca visto en la historia de Colombia. Ni siquiera en la guerra de los 1000 días tuvimos un impacto económico como el que estamos viendo, que fue una guerra que duró 1000 días, como lo dice su nombre, un poco menos para ser estrictos con la historia. Pero ni siquiera en la guerra de los 1000 días tuvimos un impacto económico en toda la economía colombiana, ni mucho menos en los hogares más vulnerables. Es por eso que nosotros tomamos la decisión de avanzar en este programa, por supuesto con mayor endeudamiento. El país está endeudándose más de lo que teníamos planeado. Nosotros, los datos lo muestran, hemos sido un gobierno muy respetuoso de las normas fiscales, de las leyes fiscales. De hecho, el padre de la ley de responsabilidad fiscal, cuando se aprobó la ley de responsabilidad fiscal en el 2003, el ministro de Hacienda era quien es hoy el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla. Nosotros hicimos el ajuste al déficit fiscal más grande que se ha hecho desde que existe la regla fiscal. Desde que existe la regla fiscal. Incluso fuimos más estrictos que lo que nos pedía la regla entre el 2018 y el 2019. Hicimos un ajuste de 0,7 del PIB en el déficit fiscal entre el 2018 y el 2019. Eso significaba un ahorro de cerca de 9 billones de pesos en un año. Y el segundo año íbamos en las mismas, entre 2019 y 2020. Hicimos ahorros muy importantes. Esos ahorros, por ejemplo, ¿qué nos permitió? Esos ahorros nos permitió, por ejemplo, crear la devolución del IVA. La devolución del IVA que nos vale 1 billón de pesos anual. Ya arrancamos este año, el otro año vamos a 2 millones de hogares. Eso nos costaba, eso lo sacamos de esos ahorros. Al ahorrar en gasto de funcionamiento, y te soy muy franco, tenemos menos viajes los ministros, tenemos menos eventos en hoteles, tenemos menos impresión de publicidad y cosas similares. En eso hemos ahorrado mucho y eso nos permitió, por ejemplo, implementar programas como la devolución del IVA. Ya cuando llegó la pandemia, no teníamos más dónde ahorrar. Era el momento en que el gobierno iba a aparecer efectivamente haciendo gasto social. ¿Por qué? Nosotros creemos en el gobierno, está en el ADN del gobierno, en el plan de desarrollo, está en el marco fiscal de mediano plazo del 2019, que fue el primero que entregamos. Yo tenía el placer de ser viceministro de Hacienda en ese momento. El motor del crecimiento económico era el sector privado, así lo dijimos. Y nosotros tomamos decisiones muy costosas, por ejemplo, quitarle el IVA a los bienes de capital, a la maquinaria y el equipo, al micrófono que tienen en Vanguardia TV, al pequeño tractor que tiene un señor que ahorra y compra un tractor para 20 años para arar la tierra, o la máquina de coser que tiene una pequeña empresaria en Bucaramanga que puede que haga prendas de vestir y que tiene 2 empleados nada más, uno un turno en la mañana y otro en la tarde, y tiene una máquina de coser. A esa señora le quitamos el IVA a la maquinaria y al equipo precisamente porque creíamos que el motor del crecimiento, lo creemos, es el sector privado. Y íbamos bien. Estábamos creciendo al doble en el 2019 de lo que crecíamos en el 2017. Pero en estos momentos no es momento para eso. En estos momentos donde hay tanta incertidumbre, donde los hogares como los nuestros, que están con temores, están seguramente asustados con la pandemia, dejan de consumir, y las empresas, como el ejemplo que te ponía de la señora que tiene una máquina de coser y con eso saca adelante a su familia, seguramente ella también tiene riesgos, no quiere comprar una segunda máquina. Entonces, en el momento en que los hogares y las empresas no toman riesgos, el gobierno, el Estado debe aparecer. Eso está diagnosticado en la política económica, en la literatura académica de la economía. En estos momentos donde uno tiene depresiones como esta, recesiones como esta, debe ser el Estado el que disminuya esa incertidumbre a través de mayor gasto, y por supuesto el gasto viene con mayor deuda que algún día tendrá que pagarse. En Santander, doctor Luis Alberto, ¿cuántas personas en Santander son hoy beneficiarias de este auxilio y cuánto es esa población que ustedes han detectado de la que debería llegar esta ayuda del Estado? ¿Cuánto les falta por contactar? Estamos hablando de cerca de 140.000 hogares. Para ponerlo en proporciones, esto es el doble de lo que antes estaba en Familias en Acción.
más o menos el doble. De esos 140.000 hogares, cerca de 137.000 ya se les hizo el primer pago, a 132.000 se les hizo el segundo pago, a 120.000 se les hizo el tercer pago y a un poco menos de 110.000 se les hizo los 4 pagos. Estaremos todo el tiempo actualizando esos números. Esos números cambian mucho. ¿Por qué? Porque hay unos hogares, había gente que no nos creía al principio que nosotros estábamos haciendo esos giros, porque eran giros tan monumentales que la gente no nos alcanzaba a imaginar que uno fuera, de que el Estado pudiera llegar a lugares tan recónditos. Y efectivamente llegamos, por cuentas bancarias, por celulares, de manera presencial, con todos los protocolos de bioseguridad, pero en algunos lugares llegamos incluso de manera presencial con el Banco Agrario a entregarle la plata en efectivo. Oiga, por favor, necesitamos un número de teléfono suyo, pero mientras nos pasa el número de teléfono y actualizamos, mire, aquí está el primer giro. Entonces, esos son los números de los que estamos hablando. En Santander cerca de 140.000 personas. O sea, si uno multiplica, en Santander hay 3.9 personas por hogar, según el censo. O sea que estamos hablando de más o menos esos 140 por 4, casi 500.000 personas en Santander se están viendo beneficiadas con ingreso solidario y se verán beneficiadas hasta junio del 2021. Han llegado una gran cantidad de mensajes de usuarios que tienen dudas. Voy a permitirme leer un par que tienen todas que ver con el proceso para reclamar esta ayuda del gobierno. Dice Sandra Lesme: soy usuaria de silla de ruedas, me dicen que no recibo ninguna ayuda porque mi mamá recibe adulto mayor. ¿Qué puedo hacer? Dice Diana Lípez: no he podido reclamar ningún giro porque no me llega el código del banco al celular. ¿Qué debo hacer? León Pérez afirma: me llegó un mensaje que no se aprobó el proceso de validación con DaviPlata. ¿Qué puedo hacer? Y Edna Carolina Villamizar pregunta: llevo 3 bonos acumulados y nada que me solucionan. Siempre dicen que el dinero lo devolvió el banco. Voy al banco y dice que allá no han devuelto nada. ¿Qué deben hacer estas personas que han tenido problemas con el giro? Y creo que debemos partir de, bueno, ¿cómo es el proceso de entrega del giro y qué tienen que hacer si se presenta alguno de estos inconvenientes? Lo primero, voy a responder la primera que hace referencia a los beneficiarios. Es posible que ese hogar esté dentro de los que aún no hemos llegado. Al día de hoy hemos llegado a 2.600.000 hogares de los 3 millones, es decir, nos quedan 400.000, cerca de 400.000 hogares, que si uno lo multiplica nuevamente por el 3.7 a nivel nacional por hogar, estamos hablando de cerca de 1.600.000 personas que que estén beneficiados y que todavía no lo hemos podido contactar. Esos son unos casos. Los segundos son sobre la validación, y en esto yo me acuerdo que al principio muchas veces los técnicos del DNP o de la banca de oportunidades nos decían: mire, pero expliquen que tienen que tener paciencia, me decían a mí o le decían al ministro de Hacienda o incluso al presidente, tienen que tener paciencia que llegaremos. Nosotros jamás hemos pedido paciencia, yo se lo decía a mi equipo, no podemos pedir paciencia a hogares que lo necesitan en pandemia. Se están en algunos casos sin un peso para poder tener alimentación, no le puede pedir uno paciencia a alguien que está en esa situación, y jamás, yo personalmente nunca lo he pedido, no tendría, digamos, la cara para pedirle paciencia. Los funcionarios estamos para resolver problemas, no para andar pidiendo paciencia. Pero sí, lo que sí, Diana, me gustaría explicar qué pasa y por qué en algunos casos esas validaciones toman tiempo. A mí me llegaban mensajes, por ejemplo, me llegaban mensajes de personas que me decían al principio, las primeras semanas: Luis Alberto, por mis redes sociales personales, que yo no las uso mucho, la gente cree que porque soy relativamente joven, de pronto soy muy dado a las redes sociales, pero confieso que no soy tan de redes sociales. La reviso muy poco en realidad, pero en esa época de pandemia sí las empecé a revisar y me llegaban mensajes: Luis Alberto, yo cambié de lugar de residencia. Y en lo que aparece en la página web es otro lugar de residencia. Entonces no me lo entregan. Luis Alberto, yo cambié de número de celular y el celular que aparece en la página web es otro. Y le llegó el mensaje a mi primo que yo le vendí mi celular y me contaban unas historias que uno decía: es cierto, son razones muy ciertas. Desafortunadamente, con el dolor del alma, me tocaba responderle a muchos de ellos: miren, muchas gracias, voy a transmitir la información, pero desafortunadamente que me pongan un mensaje en Instagram o en Twitter no es suficiente desde el punto de vista legal para yo cambiar un formato. Si hay un formulario que dice
Pepito Pérez vive ahora en Sabana Larga, Atlántico, y el teléfono es tal. Si Pepito Pérez me quiere ir por Instagram y me dice, oye, no, me mudé a Barbosa, o me mudé a Uribia, Guajira, o me mudé a Guapi, o a cualquier otro lugar, San José del Guaviare, porque y tiene una justificación, yo no puedo cambiar el formato, así sea una información real. Entonces, la validación es un trámite que pareciera engorroso, que pareciera tardado, pero en realidad es un trámite necesario. A nosotros como funcionarios nos exigen ese tipo, las leyes y las normas, la Constitución misma nos exige tener protocolos de validación. Y esas validaciones pasa porque algunas veces los bancos tengan que rechequear y chequear y chequear a ver si efectivamente pasa mucho. Yo les pongo el ejemplo mío. Mire, hay a veces que a uno le mandan papeles, yo soy apellido Rodríguez y se equivocan conmigo. Ponen Rodríguez y le ponen, no sé, le quitan la U con la G o le ponen una S al final o incluso una tilde mal puesta. Y simplemente el papel está así y llego yo al banco y lo mandan a uno para atrás. Simplemente con que le pongan Rodríguez con S y no con Z. Y uno dice, ¿pero por qué? Si Luis Alberto Rodríguez Ospino, la probabilidad que exista otro es muy diferente, es muy baja. Mire, el número de cédula está bien, la fecha de nacimiento está bien. ¿Por qué es simplemente un error? Porque la norma lo exige, la ley, la regulación lo exige, y por eso esas validaciones, simplemente el cambiar un teléfono a veces es tan costoso. Y por eso se necesitan chequeo y chequeo. ¿Qué hacer? Nosotros los invitamos a que se comuniquen al Departamento de la Prosperidad Social, que es quien administra la operatividad de esto ahora. Nosotros arrancamos haciéndolo, pero no son las obligaciones de las funciones del DNP. El DNP arrancó haciendo esto porque estábamos en pandemia y no podíamos gastar tiempos en funciones, etcétera. En el DNP veníamos trabajando desde el plan de desarrollo en temas similares y por eso los primeros meses nosotros teníamos a cargo los derechos de petición, las solicitudes, todo. Ahora la operatividad la tiene el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, quien es el encargado de las otras transferencias de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción. Entonces, ahí, la página web es prosperidadsocial.gov.co y ahí está toda la información de ingreso solidario. Insisto, jamás pediríamos paciencia, lo que sí hemos pedido es entendimiento, que es un proceso mucho más lento que el que uno quisiera. A pesar de eso, ha sido mucho más rápido que cualquiera hubiera imaginado. Director, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hablemos un poco de lo que está pasando con la informalidad, lo que está pasando con el empleo en la región. Ustedes desde la Cámara de Comercio han hecho un trabajo muy juicioso y constante de llevar a los ciudadanos a la formalización del empleo, a la formalización del emprendimiento. ¿Qué cifras están viendo hoy desde la Cámara y los observatorios que tienen? ¿Qué cifras están viendo de destrucción de empleo, de destrucción de la formalización de la actividad económica en la ciudad y su área metropolitana? Bueno, Diana, muchas gracias primero por la invitación a Vanguardia, a ti particularmente. Un saludo también muy especial para Luis Alberto. Un honor estar compartiendo con ustedes en este foro y desde luego a todas las personas que nos acompañan a esta hora en esta transmisión. Pues a ver, yo creo que ha sucedido un fenómeno que es bastante particular. Si bien en términos de empleo sí se ha visto un incremento desmedido del desempleo, por supuesto, producto de toda esta grave situación que estamos viviendo en este momento. Volvimos a niveles de desempleo de finales de los 90, es decir, alrededor del 20%, lo que significa un incremento del desempleo de cerca de 10 puntos porcentuales con respecto al año pasado. En términos de generación de empresas ha sucedido algo muy particular y es que mientras sí, evidentemente durante los meses de junio y julio se ha incrementado sustancialmente la cancelación de empresas. En el caso del mes de junio se incrementó en un 22%. En el caso del mes de julio se incrementó un 63%. Es decir, pasamos en junio de 257 empresas canceladas a 332 en el 2020 y en el mes de julio de 287 a 774. En términos de generación de empresas, es decir, de nuevas empresas creadas, se presentó un incremento muy importante durante estos 2 meses. Es decir, esto significa que la gente no se está quedando quieta.
La gente está apelando a esa gran berraquera santanderiana, ese gran emprendimiento santanderiano por el cual siempre nos hemos caracterizado. Somos y hemos sido durante las últimas décadas una de las regiones en el país, si no la región en el país con más generación de empresa por habitante, y esto se evidencia en este momento. La gente está creando empresa. Entonces, vemos en el mes de junio un incremento en creación de empresas del 41%, y vemos un incremento en el mes de julio de 2020 en creación de empresas del 21%. Si sacamos el ponderado de todo esto, quiere decir que nos cancelaron 562 empresas, de más de lo que teníamos hasta el año pasado, pero cuando vemos la creación de empresas, tenemos 1.188 empresas más creadas en el año 2020 con respecto a lo que se ha creado el año pasado, durante los meses de junio y julio, que han sido los más críticos, desde luego, para la economía. Esto significa que si hacemos la ponderación entre una cosa y la otra, tenemos 626 empresas de más de lo que teníamos en el año 2019. Es un fenómeno pues, que la verdad nos sorprendió bastante, pero que evidentemente demuestra la berraquera santanderiana en estos momentos. La gente está saliendo a crear su empresa, y entre otras, esto demuestra también que la gente de cierta forma está mirando el tema de formalidad de una manera diferente. Por eso van, se registran su empresa, y muchos de ellos también acceden a la cantidad de herramientas pues, que tenemos de la Cámara para apoyarles en su crecimiento empresarial. Que esto que se ha dicho tanto, que a veces molesta de que nos estamos reinventando, que a veces esa palabra, como yo leí, a veces le llaman reinventar a sobrevivir, en Santander está siendo una realidad y estamos dando giros a nuevos tipos de empresa, nuevos tipos de emprendimiento. Así es, Diana. Muchos emprendimientos basados, desde luego, en temas de base tecnológica. La gente ha venido demandando muchísimo el acompañamiento nuestro en temas de creación de páginas web, en temas de comercio electrónico, en temas relacionados con hacer contactos a través de las redes. Todo esto lo estamos brindando desde la Cámara, y ojalá que los empresarios aprovechen todas esas ayudas que nosotros tenemos disponibles para ellos en estos momentos, especialmente que son tan críticos para todos. Pueden aportar en estos temas de superación de la pobreza, Juan Camilo? Porque aquí estamos hablando de beneficiarios que están en la línea de pobreza, que son poblaciones muy vulnerables, no son empresarios, quizás ni siquiera tienen un emprendimiento, sino salen a la calle a sobrevivir. ¿Cómo trabaja la Cámara de Comercio o las cámaras de comercio para superar estas líneas de pobreza en Santander? Diana, nuestra Cámara tiene un propósito superior, es lo que nos mueve, es lo que nos motiva a trabajar día a día por esta región, y es básicamente ser actores fundamentales en el desarrollo económico y social de la región, con el fin de contribuir a generar mejores estándares de calidad de vida para toda nuestra gente sin distingo. Obviamente, por nuestra función, nos centramos mucho en el quehacer empresarial. Entendemos que si la empresa se fortalece, también se fortalece el empleo, se fortalece el circulante, se fortalecen las oportunidades para toda la gente, no solamente en creación de empresas, sino en atracción de inversión, en todo lo que hacemos en términos generales desde la Cámara. Y en ese orden de ideas, Santander ha sido ejemplo en reducción de la pobreza monetaria. Pasamos de cerca de un 40% hace un poco más de, digamos, década y media, a el momento en que empezó toda esta crisis, que estábamos cercanos al 20%, es decir, cerca de 20 puntos porcentuales en menos de 2 décadas, que es bastante importante para el departamento, y esto pues ha sido pues el producto del trabajo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales y por supuesto de la Cámara, en donde, repito, pues tenemos ese propósito superior de generar bienestar para toda la población. Ahora, con respecto en particular a la situación de esta pandemia, nosotros hemos diseñado un plan específico para poder atender las necesidades de los empresarios basado en 6 puntos fundamentales. El primer punto es el de financiación. Entendemos que los empresarios necesitan acceder a diferentes herramientas de financiación en este momento
de acuerdo con la oferta que tiene el gobierno nacional, el gobierno departamental, que sacó también una línea de crédito para los empresarios, los gobiernos locales, la banca privada, y queremos a través de esta estrategia conectar, y hemos venido conectando a los empresarios con toda la oferta financiera que hay en el mercado para facilitarles un poco la vida en ese sentido. También estamos trabajando mucho en el tema de operación. Nos preocupa mucho que sigue habiendo mucha gente irresponsable en las calles, hay que decirlo. Lamentablemente, el aumento desmedido de los casos, especialmente en las últimas semanas, se ha dado porque la gente no ha interpretado de buena manera la apertura económica gradual. Todo el mundo, o mucha gente que ve en las calles, la ve sin tapabocas o con el tapabocas mal puesto, ve a gente armando fiestas, ve a gente lamentablemente muy irresponsable, y lo que queremos con esta estrategia de operación es enseñarle al empresario todo lo que tiene que cumplir en términos de protocolos de bioseguridad para poder operar seguramente y responsablemente. Estamos en eso, trabajando también con la Universidad Industrial de Santander. Temas de estrategia comercial es el tercer punto, como lo mencionaba anteriormente, cómo conectar al empresario con sus mercados a través de diferentes herramientas a la presencial, cómo aprovechar de mejor manera las herramientas electrónicas. El cuarto punto es el de fortalecimiento empresarial. Aquí hemos venido haciendo acompañamiento a más de 3.000 empresarios durante estos meses, acompañamiento directo en asesoría, en consultoría, completamente gratis para el empresario, que han sabido, muchos de ellos, aprovechar de muy buena manera para fortalecer sus emprendimientos. Tema de articulación institucional, más tardecito me voy a referir un poco más a esto, pero es clave que los actores regionales estemos trabajando todos de la mano, estemos todos mirando hacia el mismo norte, y esto incluye al gobierno nacional, incluye a los gobiernos locales, incluye a los empresarios, incluye a todas las entidades que de una u otra forma contribuimos al desarrollo económico de la región, las universidades. Y por último, los temas de infraestructura. La infraestructura es un gran dinamizador de la economía, y los proyectos que, entendiendo que los planes de desarrollo cambiaron sustancialmente debido a esta pandemia, pero los proyectos no pueden pararse, Diana, y en ese sentido pues hemos seguido insistiendo ante el gobierno nacional, ante los gobiernos locales, que los proyectos deben continuar, deben seguir generando empleo y desde luego generando esa gran inversión que significa tener proyectos, especialmente los de infraestructura, que son proyectos de mayor cuantía en la mayoría de los casos. Alberto Rodríguez, es impresionante la cantidad de preguntas que me están llegando en este momento. Le propongo una cosa, directora, a ver si está de acuerdo, y para no dejar a la gente con esta cantidad de inquietudes sin resolver. Le propongo, si le envío a su oficina, le envío a su oficina de prensa o a quien usted disponga este listado de preguntas que está haciendo Marcela Aristizábal, Sergio Ferreira, Jorge Enrique Sánchez, y le podemos dar respuesta, y desde Vanguardia pues le daremos la difusión y le daremos respuesta a todas estas inquietudes que tienen los santanderianos sobre ingreso solidario. ¿Está de acuerdo, doctor Luis Alberto? Por supuesto, Diana, absolutamente de acuerdo. El video entonces. Aprovecho y hago otra preguntita. Si no lo tenemos listo el video, aprovecho y hago otra pregunta. Doctor Luis Alberto, si una persona no sabe si es beneficiario
apartamento con mi mamá, mis hermanas y mis hijos. Soy vendedora informal, me quedé sin trabajo. Me enteré de lo del ingreso solidario por noticias. Uno piensa, el gobierno lo dice, pero uno, lejos de imaginarse que uno va a ser una de las personas que va a salir favorecida para eso, porque somos muchos millones de colombianos. Mi hija fue la que realmente se metió en la página y vio que yo era una de las personas favorecidas. Son 3 bonos que ya me han llegado. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, a Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, a Juan Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y a todas las personas que se conectaron hoy a través de Foros Vanguardia, de nuestras plataformas de vanguardia.com y nuestras redes sociales, para hablar sobre este interesante tema, ingreso solidario. Mi compromiso, recoger las preguntas que me están enviando a todos hoy, se las hago llegar al director del DNP y a través de vanguardia.com resolveremos esas preguntas, esas dudas que tienen nuestros usuarios. Y este domingo, en nuestra edición impresa, puede leer las conclusiones y los puntos más importantes de este Foro Vanguardia. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que se conectan a través de esta hora. Y bueno, quisiéramos tener más tiempo, pero es el tiempo que tenemos hoy para hablar de ingreso solidario. Estaremos más adelante contándolos cuál será nuestro nuevo tema de debate a través